Hola, ¿qué tal amigos de Plástica? ¿Cómo están? Los saluda su amigo Bruno Israel. Bienvenidos a Plástica porque los sueños se hacen realidad. Y pues bueno, ya vieron en pantalla a quién tengo el día de hoy. Mi querido Alex Toledo, ¿cómo estás? Muy contento y muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. No, no, al contrario, nada que agradecer. Y yo estoy muy feliz porque bueno, acaba de salir tu último bebé, ya está en el Sí, mercado. sí, aquí lo tengo. Ahí está. Antes de dejarte ir, ya lo pueden encontrar principalmente en línea en Amazon, pero ya Y en está todas las también. librerías, ¿eh? Ah, Todas, es lo todas que las librerías y tiendas departamentales ya está, ¿eh? Y por ahí tuve una gran noticia que escuché hace unos días, de que va a salir también la versión en audiolibro para todos los que no tenemos mucho tiempo de leer y mejor lo escuchamos. Sí, sí, el audiolibro es también una parte importante de este lanzamiento. Igual que el libro anterior, el de Se curan rotos, también hubo audiolibro y todavía está, existe. Pues este tampoco se podía quedar sin audiolibro y la verdad es que es un trabajo muy lindo porque tratamos de, quisimos hacer una experiencia como muy inmersiva, como muy pues sí, muy envolvente para que quien escuche el audiolibro se meta totalmente en la historia, dado que esta es una novela, entonces queremos justamente que la gente se sienta parte de la historia. ¿No? Y además sería una herramienta muy útil por toda la gente que pues no tenemos mucho tiempo y que a veces mientras trabajamos, escuchamos música, pues qué mejor forma también de ir aprendiendo y disfrutando de otro tipo de contenidos como los audiolibros, que precisamente Exactamente. están hechos para eso. Sí, son una forma muy práctica de poder leer, ¿no? Si no te da tiempo de sentarte a leer o darte un espacio para leer, bueno, pues te pones a escuchar el audiolibro mientras te haces la comida, mientras vas camino al trabajo, mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás haciendo los menesteres de tu casa del día. Y creo que es muy bonito porque es una posibilidad más, ¿no? De poder pues seguir descubriendo historias y textos que nos ayuden a crecer. ¿Qué te parece si ya entramos de lleno, nos cuentas todo acerca de este nuevo libro que la verdad nos cayó como anillo al dedo en esta época de pandemia? Y qué importante, ¿no? También estar preparados para, pues, para dejar ir las cosas que tenemos que dejar ir, y pues, llámese familiares, cosas físicas, cosas materiales, pues es muy importante. Y yo creo que por ahí tu libro va muy encaminado a eso, ¿no? A enseñarnos pues el valor pues, de la vida, de la muerte, del desapego. Cuéntanos de qué se trata este libro. Pues justamente antes de dejarte ir es una novela que aborda el tema de la pérdida, el duelo y obviamente la muerte, pero lo hace a través de una historia que es muy conmovedora y que a mí me permitió por primera vez escribir una novela, me permitió escribir ficción y hacerle muchos coqueteos y guiños a la literatura de fantasía, porque creo que al hablar de un tema como la muerte, que todavía tiene mucho cariz de misticismo, de oculto, pues sí, inclusive de oscuro, pues a mí me dio rienda suelta la imaginación, me permitió tener cancha para poderme, ahora sí que ir completamente en el tobogán y poder crear muchos escenarios y situaciones que hagan que este tema sea de alguna manera más digerible, más pedagógico, más amable, sin dejar de lado la parte del aprendizaje, ¿no? Al final es una autoayuda novelada, ¿no? Y la meta de esta historia es justamente enseñarle a la gente, ayudarle a la gente que el proceso de duelo, que el proceso de pérdida no necesariamente significa un sufrimiento eterno. Puede doler y hay que darnos el chance de que duela porque es sano, pero no es necesario que de alguna manera el sufrimiento se prolongue tanto y creo que al final es una historia muy conmovedora, muy emocionante, por momentos podría parecer incluso un thriller, sobre todo al inicio de la historia, en donde hay como mucho misterio y mucho nerviosismo y después se va tornando en otra cosa mucho más fantástica que también invita al lector a irse a otros lados, ¿no? Fíjate qué importante y qué grandes temas estás tocando con esta novela. Bueno, aquí en México pues estamos muy acostumbrados al tema de la muerte, vivimos con el tema de la muerte, incluso lo celebramos, pero ya cuando nos toca una pérdida, ya sea de un familiar, pérdida de una mascota, pérdida del trabajo, cualquier tipo de pérdida, siempre, pues la sufrimos mucho y tardamos mucho en reponernos, ¿no? Y por más que nos dicen
que es una etapa, que va a pasar, que sí duele y lo que tú quieras, pero la verdad es que sí nos sigue doliendo y no sabemos cómo enfrentar ese dolor. Y qué bueno que a través de tu libro podamos entender un poquito más cómo soltar este dolor y cómo seguir viviendo, que es lo importante. Bien dices, sí, en México estamos acostumbrados, digamos, a la muerte, pero yo diría acostumbrados entre comillas, porque de hecho es algo que menciona en el libro. Después de la historia, después de la novela, cuando ya acaba la novela, hay un apartado al final del libro de 2 o 3 textos que ya son como para dar conclusiones, como enseñanzas finales, ¿no? Que sí ya es muy propio de la autoayuda. Y ahí justamente hablo de que en México, a pesar de que estamos muy habituados a celebrar la muerte cada 1 y 2 de noviembre y cada año, pues convivimos con la muerte de alguna manera, nos disfrazamos de la muerte, comemos con la muerte, aún así no estamos tampoco muy conscientes sobre la muerte y menos de nuestra propia muerte, ¿no? ¿Quién va a ponerse a pensar sobre su propia muerte, ¿no? Pues cómo, ¿no? Toco madera, ¿no? Entonces, al final el libro es eso, es también poner sobre la mesa que no es verdad que estemos acostumbrados a hablar del tema, porque necesitamos hablarlo en serio, necesitamos reflexionarlo. Y no es que tengamos que pasar la vida entera hablando del tema y vivir toda nuestra vida pensando en el momento de la muerte como lo hacían los egipcios, ¿no? Que toda su vida giraba en torno al momento en el que murieran. No, más bien se trata de simplemente no obviarlo, simplemente no hacer como que no va a pasar, porque sí va a pasar. Y eso nos tiene que dar la motivación de tener la capacidad para vivir una vida que nos guste vivir mientras llega ese momento. Mira, te quiero compartir una parte aquí al final del libro. Es un texto que se me ocurrió mientras yo escribía las conclusiones finales y yo creo que parte de las enseñanzas del libro se resume en este texto. La vida es una oda, es una epopeya. Es ese maravilloso poema que la naturaleza le dedica a la muerte, porque detrás de todo gran acto final tiene que haber una gran historia. La vida es, pues, esa gran historia que mientras tanto nos toca contar. Y creo que ese es el chiste de reflexionar sobre la muerte, porque la muerte le da sentido a la vida, le da sentido a que tengamos que vivir una vida que nos guste. Y en lo que llega ese momento, pues hay que vivir, ¿no? Pero para vivir la vida hay que reflexionar sobre ese momento. Es una ironía, es una paradoja, pero así pasa, ¿no? No puede haber vida sin muerte y al revés, ¿no? Entonces, el libro al final es una invitación a eso, ¿no? Porque al final, el Día de Muertos, por ejemplo, es muy folclórico y muy colorido. El momento de muerte no es tan folclórico ni colorido, es un momento importante, de la vida, es una ceremonia. Y hay que darle la importancia como tal, ¿no? Y reflexionar sobre eso nos puede volver más sensibles, más conscientes y sobre todo menos temerosos de algo que es una naturaleza de la vida y es normal. Un día tú vas a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir. Y lo que nos debería de aterrar es pensar qué tipo de mundo le voy a dejar a los que se queden después de mí. Sí, de hecho, pues desde que nacemos empezamos a morir. Claro. Empiezan a morir las células, conforme vamos creciendo, vamos eliminando las células muertas, o sea, desde el primer minuto. Exacto. No es un día más, es un día menos cada día. Así es, y bueno, lo importante ahorita, pues por también todo lo que estamos pasando, pues no sé si te ha tocado a ti, pero con todo esto de la pandemia y que el COVID y demás, pues estamos enterando de mucha gente cercana, pues que desgraciadamente les tocó el virus y no lo pudieron superar y pues partieron a otro plano, ¿no? Pero ¿cómo nos quedamos los que todavía seguimos vivos con este dolor de no poderte haber dicho adiós, de no poderte haber abrazado, muchas cosas sí, que se quedan en pausa? Es justo también una parte que me gustó de sacar el libro en esta época, que no fue planeada, sí debo decírtelo. La verdad es que el libro yo lo escribí el año pasado, yo lo terminé de escribir en noviembre del año pasado, en diciembre mi editor ya lo tenía, y nadie sabíamos lo que iba a pasar este año, nadie teníamos claro qué iba a ser este año, como que ya por ahí empezábamos a oír cosas de, ay, pues en China un brote de un nuevo virus, pero pues nadie pensó que iba a ocurrir esto, ¿no? Y bueno, el libro estaba pensado de hecho para salir muy a inicios de año, pero al final por la pandemia se fue recorriendo y la mejor decisión que tomamos en la editorial fue sacarlo a estas fechas y sin querer coincidió que
fue en un momento histórico de la humanidad, aprovechando esta coyuntura en donde sí mucha gente hemos perdido algo o alguien en esta temporada del 2020. Y a pesar de que es un libro, en este libro me centro particularmente en la pérdida definitiva de seres amados, también es un libro que puede aplicarse a cualquier otro tipo de pérdida, porque la gente hemos perdido muchas cosas a lo largo de nuestra vida, en especial este año. Hay gente que ha perdido no solo, quizá no han perdido algún familiar, pero han perdido el trabajo, la estabilidad, la salud, la paz, la estructura familiar, el sustento, etcétera, etcétera. Y son pérdidas que duelen. No todas las pérdidas duelen igual, pero todas duelen. Y todas las pérdidas de alguna manera conllevan a un luto, ¿no? A un duelo. Entonces, imagínate la gente que ahorita se quedó sin empleo y tiene 2 o 3 hijos y han tenido que sacarlos de la escuela y de repente ya no hay para, no sé, producir la vida. Entonces, también son pérdidas dolorosas. Y creo que el libro viene justo a eso, a ser un bálsamo, un abrazo que pueda reconfortar a todo aquel que lo lea, a toda aquella persona que lo lea y que esté atravesando o haya atravesado por algún tipo de duelo, de pérdida o luto, sea del tipo que sea, porque al final la pérdida es una naturaleza humana, es parte de vivir y no podemos evitarla. Pero lo que sí podemos evitar es que la pérdida se vuelva en nuestra condena o se vuelva el verdugo que nos persiga siempre. La pérdida al final también es una gran oportunidad de crecimiento y eso es lo que yo trato de demostrar en la historia con el personaje principal que se llama Lucas, de cariño Luke. Y Luke, a lo largo de la historia, aprende justo eso, ¿no? Que la pérdida al final puede doler, pero no necesariamente significa sufrir. Y ahora que lo leas te vas a dar cuenta que el Lucas de al inicio no es igual al Lucas de al final, ¿no? Porque él va entendiendo que este proceso de pérdida es una oportunidad para crecer. Para crecer, para madurar, como lo estamos haciendo todos. Desafortunadamente este año creo que lo estamos haciendo de una forma más acelerada, pero al final del día yo creo que nos vamos a ir con una enseñanza al final de la pandemia. No te digo al final del año porque no sabemos si en enero esto se termine o continúe. La verdad nadie sabe qué nos depare el próximo año, pero lo que yo sí creo es que vamos a estar más conscientes y vamos a apreciar más la vida, vamos a disfrutar más la vida. Y algo también de lo que me encanta en esta novela que he leído y he escuchado comentarios es el lenguaje, cómo abordas este tema. Es un lenguaje muy cercano pues a la juventud, a los chavos, porque bueno, cuando uno es chavo, pues no te hablan de estos temas, o sea, es lo que menos pasa por la mente. Y pues bueno, qué bueno que tú lo hagas de esta forma y que te acerques con este lenguaje al público de una forma más sencilla. Y también algo que me encantó es de que en tu novela está presente la diversidad. Sí, mira, creo que al final el lenguaje con el que lo escribí no es un lenguaje rebuscado. Yo no escribo así, yo no escribo de manera rebuscada. No soy Gabriel García Márquez y no me gusta ser, por ejemplo, Saramago, que me gusta Saramago, pero tengo un conflicto con él porque es tan descriptivo, tan rebuscado. Y bueno, yo no soy así, yo no escribo cosas que yo no leería, escribo sobre lo que sé y sobre lo que yo leería. Y este lenguaje que uso no solo es para la gente joven, también es parte para la gente en general, para todas las personas. Porque hablar de estos temas, cuando se hablan de estas cosas, lo menos que necesitamos es un lenguaje rebuscado, es un lenguaje pues muy garigoleado y rimbombante. No, necesitamos sencillez, necesitamos ser concisos y necesitamos sobre todo ser muy asertivos y empáticos. Y eso es lo que yo traté de hacer con la escritura de este texto. Claro, sin dejar de lado y sin descuidar las formas literarias y los recursos narrativos para que suene lindo, ¿no? Cuando se lea, ¿no? De entrada, una disculpa, hago un paréntesis por el bebé que se oye de fondo, pero esta es la vida diaria en las entrevistas de Zoom desde casa. No te preocupes, no pasa nada. Es que la vida es así, hay que disfrutar. Así es la vida, así es la vida. Esto es parte de la vida. Entonces, pues hay un bebé de fondo que está amenizando esta bonita entrevista, entonces, pues bueno, ni modo. Pero bueno, sí, volviendo a la parte de la diversidad, sí hay diversidad en la historia, porque no quería yo dejar de lado esa parte, yo no quería dejar de lado
pues esa parte de mi vida que me representa, ¿no? Yo también formo parte de la diversidad y yo no podía dejarlo de lado porque eso es parte de lo que soy, ¿no? Y sí, el personaje se van a dar cuenta que es bisexual y se van a dar cuenta de una forma muy curiosa, porque nunca lo explico de manera tácita, siempre se da por entendido, ¿no? Y se sobreentiende perfectamente, pero la manera en cómo decidí ejemplificar esta parte diversa del personaje principal, creo que me parece muy ilustrativa, muy curiosa y sobre todo muy dinámica, ¿no? Entonces yo no lo podía dejar de lado y además me pareció muy lindo porque me dio más cancha para involucrar emocionalmente al personaje con diferentes personajes secundarios que al final también son parte importante de la historia. Qué interesante propuesta. Espero pronto, además del audiolibro, del libro físico y del libro digital, pues ojalá alguien compre los derechos de esta historia y la puedan llevar ya sea al cine o a algún tipo de serie, no sé. Yo espero que sí, porque aquí en México necesitamos mucho ese tipo de contenidos Que audiovisuales. tu boca sea de profeta, ojalá que sí, porque justo además también escribí la historia de manera muy visual, o sea, es una historia muy visual. Sí, presté especial atención en ser muy cuidadoso de los detalles, de escribir los paisajes, los escenarios, para que cuando quien lea la historia pueda realmente imaginarse lo que está leyendo sin ningún esfuerzo, ¿no? Y sí, hay gente que ya le empezó a leer y me han dicho, oye, es que es como si yo estuviera viendo una película o una serie en mi cabeza y eso me emociona mucho porque lo veo todo, veo los colores, veo todo. Entonces, también quise yo amenizar un tema tan fuerte como la pérdida con una historia que fuera muy visual, muy colorida y llena de elementos fantásticos que nos llevaran de la mano a través de un recorrido que al final nos deje como un buen sabor de boca y como un apapacho, ¿no? Y bueno, una gran noticia que también afortunadamente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, pues vas a estar presente en la Feria del Libro este viernes en Guadalajara, Es sábado, es sábado. Es sábado, pero igual va a ser vía remota como lo estamos haciendo. Sí, estoy muy emocionado porque este sábado 5 a las 7 de la noche voy a presentar el libro en la FIL Guadalajara. Es la primera vez en la historia de la FIL Guadalajara que se hace un evento virtual 100%, y es un evento grandísimo, enorme. La FIL lo ha hecho excelente porque ya inició desde hace algunos días. Y bueno, estoy muy contento porque yo siempre he sido gran admirador de la FIL. Solo he ido 2 veces a la FIL en mi vida y en algún momento dije, yo tengo que estar aquí en algún día, en algún momento de mi vida, y ese momento pues ya es este sábado 5. Y aunque no es presencial, también estoy muy emocionado porque al final la FIL es como el Oscar de los libros, ¿no? Entonces es un evento importante y además también es muy reconfortante compartir este momento no solo con los lectores, sino también con gente que me ha apoyado y que ha de alguna manera también pues disfrutado mi trabajo. Y Mónica Garza, la periodista, va a presentar conmigo este libro porque además ella es una gran comunicadora que yo admiro y respeto mucho. Le tengo mucho cariño porque hemos tenido oportunidad de convivir varias veces y además es una mujer sumamente comprometida y sensible con las causas y con la diversidad sobre todo. Entonces, el que ella lo presente conmigo y que ella amadrine este libro me parece una cosa fabulosa, y pues yo espero que el próximo año podamos estar en FIL Guadalajara, ahora sí de manera presencial, seguramente así será, pero por lo pronto lo que nos toca es cuidarnos todos. Y al final creo que también es bueno que sea virtual porque así puede verlo más gente que tal vez no podría ir a la FIL por trabajo, por lo que fuera. Y ahora sí, pues es una forma de invitar también a la gente a que se sume a este evento. La verdad es que hay que verle el lado positivo a lo que estamos viendo ahorita. Y sí, la verdad es que sí, es muy, muy importante y qué bueno que estés presente en ese tipo de eventos. Yo espero que el próximo año, cuando ya se pueda hacer aquí la Feria del Libro en Minería, pues ya sea de forma presencial y ya pueda ir, llevarte el libro y oye, regálame un autógrafo, regálame una foto, poderte saludar en persona, me va a dar mucho gusto
Esperemos Sí, que qué las emoción. condiciones ya se presten. Ojalá que sí, ojalá que sí. Por lo pronto, pues estoy muy contento y muy feliz con lo que está sucediendo. La respuesta de la gente ha sido muy bonita, muy increíble. Los medios, gente que quiero, gente que ha seguido mi trabajo desde hace muchos años, eh, pues su respuesta ha sido muy cálida y al final creo que eso es lo que hace que el trabajo que yo hago valga la pena porque es una muy bonita recompensa y yo todo lo que escribo, todo lo que hago, va escrito con la firme intención de que sea útil, que sea realmente un valor agregado a la vida de quien lo lee. La verdad es que también ya tienes muchos libros de los cuales podemos platicar y nos podríamos llevar horas, pero brevemente vamos a hacer una semblanza de lo que has hecho en cuanto a libros, a escritura, porque ya realizaste 2 cuentos para niños. Sí, En el sí, ya hace tiempo. 2013. Sí, en 2013 los publiqué Indra, la princesa de fuego y las aventuras de Navi Jonás, que son libros que aunque ya no se editan, les tengo mucho cariño y fueron el principio pues sí, de este camino que yo no sabía hasta dónde me iba a llevar, ¿no? Pues bueno, esperemos en un futuro podamos contar con una nueva edición de estos cuentos para la gente. Ojalá. Para el público que a lo mejor en su momento no los pudo adquirir, puedan estar nuevamente al alcance del público. Y bueno, además de estos 2 cuentos, pues también hiciste un libro que venía siendo como un libro, ¿cómo decirlo? Como una especie de autoayuda o para Sí, ayudar a las personas, ¿no? Con el libro de Se curan rotos, descosidos y deshilachados, que bueno, yo también ya me lo leí. Fíjate, las cosas llegan en un momento que lo necesitas en tu vida. Y la verdad es que al momento que llegó el libro a mis manos, yo lo disfruté tanto porque aprendí tanto de todo lo que mencionas en el libro, de todas esas experiencias que me ayudaron a mí en ese momento, ¿no? A encontrar el amor propio, por decirlo de una forma. Sí, la verdad es que escribir Se curan rotos fue una experiencia muy linda porque además eso es a lo que yo me dedico terapéuticamente hablando. Yo me especializo en relaciones interpersonales, terapia de pareja y desarrollo humano. Entonces, plasmar todo ese conocimiento en letras fue maravilloso porque además ya no solo era hablando desde mi experiencia o la experiencia de los pacientes en terapia, sino ya detrás de esos textos, de esa prosa, hay conocimiento académico, conocimiento científico sobre las emociones, sobre la parte neurológica, la parte cerebral de cómo actúan las emociones, la gestión emocional, ¿no? Entonces, fue una experiencia linda que me permitió combinar todo eso que he estudiado, todo eso que he aprendido, con todo lo que he vivido en consulta con los pacientes, más la experiencia personal mía y de los pacientes, ¿no? Y de la gente que me rodea. Entonces, es un libro que hasta la fecha me sigue dando muchas satisfacciones. Pues sí, ha sido un éxito y la verdad es que es como el favorito de muchas personas y lo sigue siendo porque creo que es un libro atemporal, es un libro que se puede leer una y otra vez cada vez que se necesite y es un libro que se puede leer en cualquier momento de la vida porque al final las relaciones humanas son parte, ¿no? de la vida, de existir y me gusta mucho eso, me gusta hacer libros atemporales, me gusta hacer libros que toquen estos temas que se puedan leer en cualquier momento, igual que este nuevo libro, ¿no? Puede leerse en cualquier momento, una y otra vez las veces que sean necesarias. Yo tengo mis libros de consulta que leo y releo y que me ayudan a seguir adelante. ¿Este libro en qué año lo publicaste? ¿Fue en el 2000? Salió hace 2 años, salió en 2018, en octubre del 2018, se publicó Se curan rotos, lo presenté en la FILIG del 2018 y bueno, fue también un viaje muy bonito, la respuesta también fue muy linda y ya es como un must en muchas librerías y en los burós de muchas personas que ya lo tienen ahí como su libro de cabecera y eso me da mucho gusto. Pues bueno, para la gente que no lo ha leído y esté interesado, pues estoy seguro de que por lo menos debe de haber algún ejemplar en alguna librería. Ay, claro, se sigue distribuyendo, en todas las librerías lo encuentran. Perfecto, pues amigos ya lo saben, para que no se queden tampoco con las ganas de leer este libro, pueden buscarlo en su librería favorita. Yo supongo que también debe de estar ya en Amazon. Ah, sí, ahí sigue en Amazon y en todas las tiendas digitales también. Perfecto, y bueno, yo de lo que te quería preguntar es,
pues eres muy joven, realmente, ¿a qué edad nació en ti el gusto por la escritura? Porque creo que, digo, si no me equivoco, y perdóname por la pregunta, pero pues creo que ni siquiera llegas a los 30 y es Sí, fantástico. no, apenas voy a cumplir 28. Es fantástico como una persona joven como tú pues está interesado en todos estos temas y sobre todo que escriba. Es un gusto saber que personas jóvenes pues estén interesados en todavía plasmar, con escritura, pues todo lo que piensan, todo lo que creen, sobre todo compartirlo con el público. Pues, sabes, yo siempre tuve el gusto por escribir. La verdad es que nació desde muy pequeño porque mi madre siempre nos inculcó a mi hermano y a mí el gusto por la lectura y la música. Entonces, mi hermano es más musical que yo. A mí se me da escribir, a él se le da la música. Y mi madre siempre fue como muy empeñada en hacernos desarrollar el gusto por la lectura. Ni siquiera nos obligaba a leer, ¿no? Ella nos leía y nosotros solitos a cierta edad empezamos a ir a librerías y a escoger nuestros libros y yo creo que lo que detonó en mí el gusto por escribir fue cuando yo solito con mis domingos me compré toda la saga de Harry Potter y empecé a leer Harry Potter cuando yo tenía 7, 8 años. Y a mí es que soy generación Harry Potter, ¿no? Entonces a mí me pasó lo que le pasó a la generación que leyó El Señor de los Anillos o que creció con Star Wars, por ejemplo, ¿no? Y yo dije, es que esta historia, yo quiero escribir un día algo así, ¿no? Y a partir de ahí creo que surgió esta necesidad de escribir, de desarrollarme como alguien que cuenta historias, porque al final me defino un poco así, como un storyteller. Soy alguien que le gusta contar historias y si esas historias pueden enseñarle algo a la gente, pues adelante, qué maravilla, ¿no? Y creo que de ahí nació y con el paso del tiempo pues lo fui practicando, refinando, lo fui puliendo, empecé a buscar oportunidades. Hasta que finalmente, después de escribir en varios medios, en blogs por aquí, por allá, pues llegó la oportunidad de publicar los 2 libros para niños, que no fue algo que yo buscara, la verdad no fue algo que yo quisiera hacer o que yo tuviera planeado, sino que más bien llegó a mí. Y además también fue una cosa que tomé un poco por urgencia y necesidad. Y bueno, finalmente fue la primera vez que tuve contacto con una editorial, con un contrato formal, ¿no? Creo que ahora hace poco me encontré el contrato de esos 2 libros y súper me vieron la cara, pero bueno, yo era muy joven, yo tenía 17, 18 años y yo necesitaba también ese trabajo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues fue un buen inicio. Al final ahora, pues es el inicio y uno siempre tiene que estar orgulloso de sus inicios y reconocer cómo empezó, ¿no? Para que no se te olvide a dónde vas. Claro, y sobre todo que te dejó una enseñanza. Una Exacto. enseñanza que no muchos tienen esa oportunidad y qué bueno que la supiste aprovechar. Oye, si la gente quiere estar en contacto contigo, cuéntanos por favor cuáles son tus redes sociales, tu blog, cómo te podemos encontrar. Pues la gente me puede encontrar en Facebook como Alex Toledo Escritor, así es mi fanpage oficial. En Twitter e Instagram estoy como Alejillo Tol o Alex Toledo, así me encuentran. Y tengo mi blog, alextoledo.com, ahí está también siempre. Hay muchos textos también ahí que siempre son pues muy atemporales, ¿no? Y siempre funcionan. Está el podcast también en Spotify y en iTunes como Alex Toledo en UC Radio. Ahí también nos curamos las emociones y pues esos son los canales en donde la gente puede seguirme y puede estar pendiente de todo lo que hago y lo que va pasando. Pues perfecto, pues ahora yo te quiero invitar a ti y a todo el público que nos está viendo, pues a que me sigan también a mí en las redes sociales como Plástica TV, Facebook, Instagram, Twitter y en la página, más bien en el canal de YouTube que es Plástica Oficial, y que sigan los canales donde se transmite la entrevista que es Mezcal Films e Intoxica TV, y también que entren a la plataforma que es plasticatv.com, donde además de la entrevista completa van a encontrar información adicional de todos los talentos que han venido aquí y nos han contado su historia, porque realmente tú eres un ejemplo de cómo cuando se tiene un sueño haces lo imposible para que se haga realidad y cómo las cosas tampoco no son fáciles, ¿no? Y hay que disfrutar cada instante, así te cueste mucho trabajo colocar una obra de teatro, conseguir un papel, que alguien en una editorial pues te haga caso a tus escritos. Todo eso al final del día tiene un valor Exacto. que solamente tú como creador pues lo valoras ya con el paso de los años, ¿no?
Sí, al final creo que las personas tenemos que celebrar nuestros logros y tenemos que saber que todo aquello bueno que queremos en la vida siempre va a implicar un cierto esfuerzo, ¿no? Y hay que estar dispuestos a esforzarse, hay que estar dispuestos a tener que hacer lo necesario para después vernos haciendo lo que creíamos imposible, ¿no? Yo te quiero agradecer mucho esta plática. Cuando me propusieron hacer la entrevista contigo, dije, no puedo tener mejor regalo de cumpleaños que tener esta charla Qué bonito. que además te sigo desde hace mucho tiempo. He leído tu anterior libro y pues bueno, por supuesto, en cuanto llegue este nuevo libro a mis manos, no voy a perder el tiempo y me voy a dedicar a leerlo hasta, bueno, terminarlo. Qué maravilla, pues te agradezco mucho a ti el espacio, a David de DQ Producciones y a toda la gente que se conectó, que nos vio, y bueno, pues yo espero que este nuevo libro sea útil, sea sanador y que lo disfruten tanto como yo disfruté escribirlo. Bueno amigos, desafortunadamente ya se está acabando el tiempo, ha llegado el momento de decir hasta luego. Yo aquí los espero la próxima semana con otra emisión más de Plástica, porque los sueños se hacen realidad. Soy su amigo Bruno Israel y el día de hoy platicamos con Alex Toledo y nos presentó su nuevo libro. Aquí, listo. Ya saben, para que lo pidan en línea o vayan a su librería favorita, seguramente ahí va a estar, porque pues está recién hecho. Así que...